La carretera puede ser un lugar solitario de noche, sobre todo cuando te encuentras en medio de la nada, con kilómetros de asfalto oscuro por delante y solo la luz de tus faros para guiarte. Pero ¿qué pasa cuando la carretera misma parece tener vida propia? Cuando guarda secretos tan antiguos y oscuros que desafían toda lógica. Hoy les contaré la historia de 3 soldados que se enfrentaron a un tramo de carretera conocido como el Kilómetro del Silencio, un lugar donde las leyendas cobran vida y el terror te persigue en la oscuridad. Era una noche cerrada y la neblina envolvía la carretera como un sudario. María, una militar con años de experiencia, conducía la camioneta amarilla del ejército. A su lado, Emiliano revisaba mapas y trataba de establecer comunicación por radio, mientras que en el asiento trasero, Juan dormía profundamente, agotado tras un largo día de patrullaje. Se acercaban al kilómetro 187, un tramo que los lugareños y otros soldados mencionaban en susurros, cargado de historias de desapariciones y fenómenos inexplicables. Eran solo leyendas, pensaba María, cuentos para asustar a los novatos. Pero esa noche, su escepticismo se haría pedazos. La primera señal de que algo andaba mal fue la figura de un niño que apareció de la nada en medio de la carretera. María frenó bruscamente. El chirrido de los neumáticos rompió el silencio de la noche. El niño, vestido con ropas viejas y con un cabello rubio que brillaba intensamente bajo los faros, parecía flotar sobre el asfalto. «Cuidado, María», gritó Emiliano cuando se bajaron para comprobar. No había nadie, solo unas huellas que se cortaban a mitad de camino, como si la tierra se lo hubiera tragado. La inquietud comenzó a apoderarse de ellos. Siguieron adelante, pero el ambiente se había vuelto pesado y gélido. La neblina se espesó aún más, reduciendo la visibilidad a casi nada. Y fue entonces cuando la vieron. Una figura alta, vestida con un traje blanco impecable, caminaba lentamente por el arcén. Su cabello, también blanco y muy largo, caía sobre sus hombros. Pero lo más aterrador eran sus pies. No eran humanos, sino que se bifurcaban como las pezuñas de una cabra. Juan se despertó de golpe. «¿Qué es eso?», susurró, con la voz quebrada por el miedo. María pisó el acelerador, el corazón martillándole en el pecho, pero la figura parecía moverse a la misma velocidad que la camioneta, manteniéndose siempre a su derecha, como una escolta siniestra. Emiliano, temblando, sacó una linterna y apuntó hacia la figura. La luz reveló un rostro que los helaría hasta los huesos. No tenía ojos, solo 2 cuencos oscuros y vacíos, y una sonrisa torcida que parecía burlarse de su terror. De repente, la figura se desvaneció en la niebla. Por un momento, intentaron convencerse de que había sido una alucinación, un truco de sus mentes cansadas. Pero la pesadilla apenas comenzaba. Más adelante, una camioneta verde idéntica a la suya apareció de la nada, dirigiéndose directamente hacia ellos a toda velocidad. Detrás de ella, otro niño corría, esta vez con el cabello completamente blanco. Era una colisión inminente. Juan gritó, y María dio un volantazo desesperado, esquivando el vehículo fantasma por centímetros. El terror era tan intenso que les dolía el pecho. Se detuvieron en un claro al costado de la carretera, tratando de recuperar el aliento. La radio estaba muerta. No había señal, solo un silencio profundo y antinatural. Ese silencio fue roto por un crujido entre los árboles. Al mirar hacia la oscuridad del bosque, vieron que no estaban solos. Varias figuras, con trajes blancos idénticos, los rodeaban. Algunas flotaban sobre el suelo, sin pies, mientras que otras, como la primera que vieron, tenían pies de cabra. Todas los miraban fijamente, inmóviles. Emiliano intentó sacar su arma, pero un frío sobrenatural, que emanaba de las figuras, le entumeció las manos y la dejó caer. Juan temblaba incontrolablemente. ¿Qué quieren?, balbuceó. La respuesta no llegó como una voz, sino como un susurro colectivo que resonó directamente en sus mentes. Una frase repetida una y otra vez. «No deben pasar, no deben cruzar». María miró hacia la carretera
y vio algo que no estaba allí antes. El asfalto estaba cubierto de extraños símbolos, líneas y círculos que brillaban con una luz pálida y fantasmal. Cada vez que intentaban arrancar y seguir adelante, las figuras se movían más rápido, bloqueándoles el paso, y los símbolos en el suelo parecían cambiar de forma, retorciéndose como serpientes. Estaban atrapados en un bucle, una ilusión donde cada intento de avanzar los devolvía al mismo punto. El kilómetro 187 los tenía prisioneros. El pánico amenazaba con consumirlos. Pero María, en un momento de claridad desesperada, recordó un consejo de su abuelo, también militar. Ante el miedo, cierra los ojos y confía en tu instinto. Tomó una decisión arriesgada, cerró los ojos con fuerza, le gritó a sus compañeros que hicieran lo mismo, y pisó el acelerador a fondo. Sin mirar a las figuras, sin mirar los símbolos, condujo, a ciegas, guiándose solo por la sensación de la carretera bajo las ruedas. La camioneta se sumergió en la neblina más densa que habían visto. Por un instante, sintieron que estaban flotando en un vacío sin fin. Cuando finalmente se atrevieron a abrir los ojos, la pesadilla había terminado. Estaban al otro lado del kilómetro 187. La carretera estaba vacía, la neblina se había disipado, y el aire volvía a ser normal. Respiraron profundamente, el alivio mezclado con un terror residual que les calaba los huesos. Pero sabían que no habían salido ilesos. Algo los había seguido. Mientras revisaban la camioneta, Juan encontró una marca en el metal de la puerta, la huella perfecta de una pezuña de cabra, como si una de esas criaturas la hubiera tocado al pasar. Esto no es normal. Esto no es de este mundo, murmuró Emiliano, con la mirada perdida en el horizonte. María asintió en silencio. Su pulso aún acelerado. Habían sobrevivido, pero el kilómetro del silencio les había dejado una cicatriz imborrable. Esas figuras blancas, con sus pies de cabra y sus rostros sin ojos, seguirían acechando en esa carretera, esperando a los próximos viajeros, desprevenidos. Al llegar a la base militar, relataron su experiencia. Sus colegas los escucharon con una mezcla de escepticismo y burla. Nadie más había visto nada. Para ellos, era solo una historia de fantasmas, producto del agotamiento y la sugestión. Pero para María, Emiliano y Juan, la verdad era mucho más aterradora. Guardaban en su memoria los símbolos brillantes, el frío paralizante y el susurro en sus mentes. Esa noche, Juan soñó con el niño de cabello blanco. Estaba de pie al borde de la carretera, mirándolo fijamente, y susurró una promesa escalofriante. Volveremos. Y María, despierta en la oscuridad de su litera, comprendió que el kilómetro 187 nunca olvida a quienes lo cruzan. Habían escapado una vez, pero la carretera seguía viva, observando y esperando, porque hay horrores tan antiguos que la lógica no puede explicar. Y a veces, el verdadero terror camina por el asfalto cuando nadie más está mirando. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan los relatos de misterio y terror, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima historia. La camioneta amarilla avanzaba despacio. María no decía nada. Emiliano mantenía la vista fija en la carretera, y Juan observaba por el espejo retrovisor, como si esperara que algo, cualquier cosa, volviera a aparecer. El reloj digital del tablero marcaba las 2:17 de la madrugada. Ese tramo de carretera no debería tener tráfico a estas horas. Pero entonces lo vieron. Un hombre corría desesperado por el asfalto, agitando los brazos, saliendo de la neblina como si hubiera sido escupido por ella. Tropezaba, miraba hacia atrás, gritaba sin que se le oyera ningún sonido, con el puro pánico dibujado en su rostro. María frenó de golpe. El chirrido de los neumáticos fue el único ruido en la noche. «¡Contacto al frente!», dijo Emiliano, un reflejo de su pasado militar que nunca lo abandonaba. Detrás del hombre, detenido en medio del carril, había un Cadillac antiguo. Era de un color gris pálido, un modelo clásico de los años 40 o 50. Sus faros seguían encendidos, pero apuntaban hacia la nada, porque la carretera detrás del coche
ya no estaba allí. Solo había una oscuridad absoluta. Un vacío que se tragaba la luz. El hombre finalmente llegó hasta la camioneta, se apoyó con fuerza sobre el capó y jadeó como si hubiera corrido kilómetros, con el pecho subiendo y bajando violentamente. «¡No sigan!», gritó, con la voz rota. «No miren atrás. Ellos caminan sin tocar el suelo». María abrió su puerta y bajó del vehículo con el arma en la mano, pero apuntando hacia abajo. Se movía con una calma que no era normal, una tranquilidad que helaba la sangre. Emiliano la siguió de cerca, cubriéndola. «Respire», le dijo ella al hombre, con una voz suave pero firme. «Díganos, ¿qué fue lo que vio?». El hombre levantó la cabeza lentamente. Tendría unos 50 años. Vestía ropa elegante, pero claramente pasada de moda, con zapatos lustrados, que ahora estaban cubiertos de polvo, y tenía los ojos completamente enrojecidos, inyectados en sangre por un terror puro. «Los niños», susurró, con la voz temblando. «Se cruzaron frente a mi coche». Frené de golpe. Cuando bajé para ver si estaban bien, ya no tenían pies. Estaban flotando. Y luego, aparecieron los de blanco. Hubo un silencio pesado, denso. María y Emiliano se miraron por un instante. No había sorpresa en sus rostros, solo una sombría confirmación. «¿Trajes blancos?», preguntó Emiliano, con el tono de quien ya conoce la respuesta. «¿Cabello largo y blanco?». Una sonrisa torcida y demasiado ancha. El hombre se quedó helado, su mandíbula se aflojó, y sus ojos se abrieron aún más. «¿Ustedes también?». Logró articular «sí», respondió María. Sin rodeos, «ya los vimos». Esa simple palabra fue lo que terminó de romperlo. El hombre se llevó las manos a la cabeza, tirando de su propio pelo, y comenzó a murmurar, una y otra vez: «No estoy loco, no estoy loco, no estoy loco». Juan, que hasta entonces había permanecido en silencio observando la escena, bajó de la camioneta. Justo en ese momento, el viento se levantó de la nada. Un soplo frío que trajo consigo un olor antiguo, a humedad, a tierra vieja removida, a tumba abierta. «Yo iba conduciendo normal», continuó el hombre, con la voz entrecortada por los sollozos. Entonces, el GPS se apagó. La radio empezó a repetir voces, como rezos al revés, susurros incomprensibles. Fue cuando vi a una mujer de blanco parada en el arcén. No tenía pies, flotaba a unos centímetros del suelo. Cuando la esquivé, apareció dentro del coche, a mi lado. El hombre se tocó el pecho, temblando de forma incontrolable al recordarlo. Me dijo que este kilómetro no es de los vivos. De repente, un crujido metálico resonó detrás del Cadillac, cortando la noche. María levantó la mano de inmediato, pidiendo silencio absoluto. Desde la neblina que lo envolvía todo, algo caminaba hacia ellos. No se oían pasos, solo un deslizamiento antinatural. Una figura blanca emergió lentamente. Luego otra, y otra más. Algunas flotaban, moviéndose sin esfuerzo sobre el asfalto. Otras, sin embargo, apoyaban unos horribles pies de cabra sobre el pavimento, dejando marcas negras que parecían abrirse y cerrarse, como heridas sangrantes, en la carretera. El hombre soltó un grito ahogado. «Ahí están. Son ellos». «No corra», ordenó María, con una voz firme como el acero. «Correr es exactamente lo que quieren». Las figuras se detuvieron a unos 30 metros de distancia, como una corte macabra. Entonces, los niños aparecieron entre ellas, tomados de la mano, con su cabello blanco moviéndose como si estuviera bajo el agua, sin que hubiera viento. Uno de los niños levantó el rostro y habló, pero su voz no salió de su boca, sino de todos al mismo tiempo, una voz coral, infantil y antigua. El Cadillac se detuvo. Ahora pertenece al camino. Al instante, el coche antiguo comenzó a apagarse solo. Los faros parpadearon 1, 2, 3 veces, y se extinguieron. El metal crujió ruidosamente, como si un peso invisible se sentara dentro. «Mi coche», susurró el hombre, con la desesperación pintada en el rostro. «No, no». Emiliano sujetó al hombre del brazo, con fuerza. «Olvídelo si lo mira. Se queda. No le pertenezca». María ya estaba de vuelta en el asiento del conductor,
y encendió el motor de la camioneta amarilla. El rugido del motor pareció desafiar el silencio sobrenatural. Todos, adentro, ahora han. Cuando arrancaron y pasaron junto al lugar donde estaba el Cadillac, el coche ya no estaba. Había desaparecido por completo. En su lugar, sobre el asfalto, solo quedaban las huellas de cabra marcadas en un círculo perfecto, como los restos de un ritual incompleto. Mientras se alejaban, Juan miró por el espejo retrovisor y vio algo que decidió no decir en voz alta. Por una fracción de segundo, le pareció ver el Cadillac, y una de las figuras de blanco iba sentada en el asiento trasero sonriendo directamente hacia Elan. Dentro de la camioneta, el hombre lloraba en silencio, acurrucado en el asiento. Después de un largo rato, levantó la vista, sus ojos llenos de confusión y miedo. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes no se sorprenden?, preguntó, con la voz apenas audible. ¿Cuántas veces lo han visto? María no quitó la vista de la carretera. La neblina seguía siendo espesa, las suficientes para saber que el kilómetro 187 no aparece en los mapas, porque no pertenece a este tiempo. Justo cuando terminó de hablar, la radio de la camioneta se encendió sola, llenando el silencio con estática. Y de entre el ruido blanco, una voz infantil y clara susurró una sola frase que les heló la sangre a todos. Falta uno. María pisó el acelerador a fondo. Nadie respiró hasta que la neblina por fin quedó atrás, y la carretera volvió a parecer normal. Pero todos en esa camioneta sabían la verdad. El camino había tomado algo esa noche, y no siempre se conformaba con un coche. A veces, quería algo más, algo vivo.